Hola a todos, nuestros hermanos que están del otro lado. Una vez más estamos acá reunidos, juntos, estamos juntos, nos une lo mismo, un mismo espíritu, un mismo Dios, un mismo Padre, y eso es lo más hermoso de todo. Así que es una alegría poder estar acá otra vez compartiendo un tiempo de alabanza, de adoración, de ofrenda, de canciones. Es hermoso saber que hay gente, hay hermanos del otro lado esperando este momento, esperando este tiempo de canciones, de meditación, de comunión, al fin y al cabo, porque si bien todavía no podemos o no estamos en el mismo espacio físico, estamos unidos por lo mismo, que es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro amor. Y ahí donde estás, te invito a que cerres tus ojos. Quizás estás sentado en el comedor de tu casa o recostado en tu cama. Quizás estás compartiendo una merienda con tus seres queridos, o quizás estás solo físicamente. Pero ahí donde estás, quiero decirte que el Espíritu Santo de Dios está con vos, está con nosotros acá y nos une, y es el motivo de este momento, es el motivo de este momento. Y queremos adorarte en este momento de todo corazón. Queremos entrar en tu presencia con gratitud. Queremos entrar en tu presencia con gratitud de corazón, porque estamos en esta tierra, Señor, y podemos ser discípulos tuyos, que es lo más maravilloso. Gracias por este privilegio. Y como dice esta canción que vamos a empezar cantando, te adoramos, te adoro a ti. Yo te invito a que cantes esta canción conmigo ahí donde estás. Si quieres ponerte de pie, tomar de la mano al que tenés al lado, cerrar tus ojos, sentirte en libertad, en plena libertad de espíritu para adorar a nuestro Dios. Amén. Espíritu
seguir alabando y adorando el nombre de nuestro Dios, poderoso y santo.
Vamos a terminar diciendo que venga tu reino, Señor, a nuestra vida, a nuestra iglesia, a nuestra familia, venga tu reino. Amén. Somos una tierra,
Hola familia de Jesús, hola iglesia, amigos, queridos. Bueno, estamos una vez más en este tiempo relacionándonos de esta manera y tratando de hacerle llegar el mensaje a sus casas, un tiempo de alabanza, de oración. Ha sido un año diferente, un tiempo especial que hemos vivido como sociedad, como humanidad, como iglesia mismo, no pudiéndonos juntar de manera presencial. Hemos transitado muchos por diferentes circunstancias, algunos por enfermedad, por falta de trabajo, otros han recibido contestaciones de parte del Señor, otros han sido sostenidos, otros no se han sentido solos, sino acompañados, aún en medio de vivir solos. Cada uno con realidades diferentes, hemos perdido seres queridos, se han concretado sueños, pero en todas las facetas y en todos los aspectos de nuestra vida, siempre viene a mi memoria un texto que se solía repetir mucho en mi casa, y es que por la bondad del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Dicho de otra manera, el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás se terminan. Grande, grande es la fidelidad del Señor, y qué bueno es saber que cada mañana su misericordia se renueva sobre mi vida y sobre la tuya. Bien, hoy quiero compartirte en este mensaje, ¿por qué no un mensaje de esperanza en este tiempo que vivimos y cercándonos al tiempo de Navidad y a recordar la venida de Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Señor? Y está basado en una pregunta que hizo uno de sus discípulos en un momento puntual del ministerio de Jesús con sus discípulos. Dice: ¿a quién iremos? Es la pregunta que yo dejo instalada en esta hora, en este mensaje. ¿A quién iremos? Para que vos puedas ver tu realidad hoy, ver qué te falta, ver qué cosas todavía el Señor no te ha respondido, en qué estás esperando, tus dudas, tus incertidumbres. ¿A quién iremos? Y quiero llevarte a la palabra de Dios para poder ubicarte en el tiempo donde esto ocurrió, esta vivencia de Jesús con sus discípulos. Juan capítulo 6, versículos 60 al 69, que dice así: muchos de sus discípulos decían: esto es muy difícil de entender, ¿cómo puede alguien aceptarlo? Para un cachitito acá, Jesús venía hablando acerca de su muerte, de su derramamiento de sangre. Había hablado acerca de comer su cuerpo, su carne, y beber su sangre. Algunos de sus discípulos, de los que lo seguían, habían entendido esto de manera literal, no lo podían disociar, que Jesús estaba hablando en otro término. Pero no me quiero detener en esto, sino quiero seguir avanzando un poquitito más. Dice: Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo: ¿acaso esto que les he hablado les ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez, no? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de ustedes no me creen. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo iba a traicionar. Entonces les dijo a los discípulos: por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, mirando a su círculo íntimo, más íntimo, les preguntó: ¿ustedes también van a marcharse? ¿Ustedes también se quieren ir? ¿Me van a dejar solo? Simón Pedro le contestó, Simón Pedro, la voz cantante del grupo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este fue un momento de crisis en el ministerio de Jesús, no para Jesús mismo, sino para sus seguidores. Dice la palabra que muchos de sus discípulos
se volvieron atrás. Esto nos da una idea de que no solamente los 12 caminaban con Jesús, sino que había muchos que seguían a Jesús y que se habían hecho sus discípulos de alguna manera, que estaban atentos a sus enseñanzas, que habían experimentado los milagros de Jesús, habían experimentado la alimentación de Jesús, venían de todo ese recorrido. Pero, ¿cuál fue la razón por la que se apartaron de Jesús? ¿Cómo explicar este cambio tan radical, esta reacción, ¿no? de ser un seguidor a volverse atrás? Y algunas de las reacciones de este alejamiento están contempladas por las mismas palabras de Jesús cuando habla de la incredulidad de algunos de ellos. Yo sé que hay algunos que no creen, decía Jesús. Por otro lado, seguramente había muchos de ellos que habían ideado una figura de un Mesías que se centraba por ahí en satisfacer las cuestiones solamente materiales. Otros esperaban a ese Salvador que los liberaría de la opresión de un pueblo romano. Otros pensarían de este Jesús como un buen hombre, ¿no es cierto? Un buen profeta, un buen maestro, y de paso tenía algunos poderes sobrenaturales. Pero también muchos no estaban dispuestos a vivir bajo la autoridad, no estaban dispuestos para vivir bajo el gobierno de Dios, bajo el señorío de Dios. No habían entendido que el arrepentimiento es sinónimo de abrazar una fe y de un arrepentimiento sincero, de un volver atrás, y de donde mi vida pasa de ser gobernada por mí mismo a pasar bajo el gobierno y bajo la autoridad de Dios. En cierta forma, muchos no se sintieron correspondidos por el mensaje de Jesús, un mensaje de Jesús que apuntaba al corazón, más allá del intelecto, un mensaje de Jesús que tenía que ver con lo espiritual, con lo eterno, un mensaje que tenía que ver con lo duradero y no solamente con satisfacer las necesidades del momento. Qué difícil se hacía para muchos de ellos poder entender que este Jesús que había venido en algún momento iba a morir, iba a entregar su vida. Hablaban de esto de comer su carne, de beber su sangre, algo que después Jesús lo simbolizó, lo graficó al momento de compartir la cena con sus discípulos, y que cada uno pudiera entender lo que significaba entregar su cuerpo, lo que significaba derramar su sangre, ese sacrificio tan precioso que Jesús hizo por toda la humanidad, ese sacrificio que Jesús hizo por vos y por mí, un sacrificio que tiene un valor eterno, eterno. Aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador no es solamente decirlo, no es solamente un acto simbólico de levantar la mano, sino, como decía hace unos instantes, tiene que ver con un arrepentimiento sincero y una fe verdadera. Una fe verdadera que no solamente va despertando en nosotros ese conocer la verdad del Evangelio, ese conocer la verdad de la buena noticia de Jesús, sino que también ese arrepentimiento y esa fe verdadera provoca en nosotros un cambio de actitud, ¿no? Un cambio de accionar, para que cada día, con la ayuda de su Espíritu Santo, que nos recuerda su palabra y que nos da estrategias para llevar adelante las palabras que el Señor nos ha hablado, produce en nosotros un cambio de actitud, un buen accionar que tiene que ver con ir cada día avanzando en la fe y dar la mejor versión de Jesús. Vuelvo a insistir que la cuestión que Jesús los confrontó no gustó mucho a los oyentes. Habían muchos que, como te decía, seguían a Jesús porque había satisfecho sus necesidades del momento, los había alimentado. Por ahí la palabra relata también en este pasaje de Juan acerca de que este Jesús, como verdadero pan de vida, ese pan que saciaba, ¿no es cierto?, ese hambre espiritual y esa agua que sacia esa sed espiritual. Pero muchos habían recurrido a Jesús por lo que Él les ofrecía, habían oído de su fama. Y el hecho de seguirlo era por lo que Jesús podía proveerles para el momento. Hago un alto y hago un paralelo. Muchas veces puede pasarme que también me siento tentado solamente a seguir a Jesús por lo que me puede ofrecer, por lo que me puede dar para el momento. Hay un mensaje de Jesús que es más allá de ser un simple bombero que apaga algún incendio, ¿no? O alguien que cubre una necesidad del momento. Jesús tiene un mensaje
que apunta a lo eterno, que apunta a lo espiritual, que más allá de lo intelecto nos habla al corazón. Pero ¿qué me pasa a mí, Cristian, 100% humano, real, que muchas veces tropiezo con algunas cuestiones y digo que soy confrontado, soy desafiado por la palabra de Dios? ¿Qué me pasa cuando soy realmente confrontado, desafiado por la palabra de Dios, donde debo menguar, debo vivir aún más cada día bajo su gobierno? ¿Qué pasa cuando Dios no me complace, cuando parece que Dios no actúa en mi favor? ¿Qué me pasa cuando las oraciones que tengo no son contestadas conforme a lo que deseo, a lo que anhelo? ¿Qué pasa durante la espera? ¿Qué pasa cuando aparecen dudas, incertidumbre? ¿Qué pasa cuando el milagro en mi vida no ocurre? Vuelvo a recordar lo que alguien dijo en alguna oportunidad, que Dios no está ocupado, preocupado por mi felicidad ni por satisfacerme la necesidad del momento, sino que Dios está interesado en que yo lleve una vida de fe, una vida de obediencia, y está interesado en mi salvación y que no descuide esa salvación. Por supuesto que en la palabra de Dios, para los hijos de Dios, para sus hijos, hay bendiciones eternas, espirituales en Cristo Jesús, y asimismo el Señor añade cada día bendiciones a nuestra vida. Pero estos discípulos de Jesús habían recibido la enseñanza, habían recibido algunos milagros, habían sido satisfechos en sus necesidades materiales y sin embargo se dieron el lujo, por decirlo de alguna manera, de volverse atrás. Habían recibido una buena enseñanza, sin embargo, decidieron volverse atrás. ¿Es posible que alguien deje a este Jesús? ¿Es posible dejar a un Jesús que tiene tanto para darnos, tanto para ofrecernos? Muchas veces nosotros somos, en cierta forma, o soy, en algún momento, de dejar de lado a Jesús. Parecería que a veces, cuando las cosas no se dan como yo quiero, aparece la queja y la ingratitud en mi vida. A veces puede pasar que, al contrario, que cuando la vida me sonríe, de tal manera que la cosa me va muy bien, amerito las cosas a lo personal y dejo de lado a Dios, dejo de lado a este Jesús, dejo de lado a este Dios que me provee y que me bendice. Y parecería que en cierta forma me estoy olvidando un poco de este Dios. Quiero decirte sin lugar a dudas que cuando las crisis de fe aparecen en mi vida es porque dejo de lado a Dios. Ya sea porque la cosa me va demasiado bien y ya como que no necesito de este Dios, ya no me acuerdo ni de orar, ni de agradecerle, ni de atribuirle todo a Dios. O cuando puede suceder que la realidad tan adversa, tan difícil, ¿no es cierto?, me sobrepasa, la ansiedad, el miedo, el temor sobrepasa a lo que la palabra de Dios me dice, a sus promesas eternas. Promesas que, como hemos hablado más de una vez, son ciertas, son 100% ciertas. Ahora bien, en ese escenario Jesús miró a sus discípulos también, vio que algunos se iban, los discípulos se habrán empezado a murmurar: mirá, estos se van, qué corajudos, ¿qué hacemos nosotros? Y Jesús conocía el corazón de ellos, sabía de la incredulidad de algunos, pero también sabía del arrepentimiento y de la fe sincera que muchos de ellos tenían. Entonces les preguntó a sus 12, ¿ustedes también quieren irse? ¿Quieren echar por la borda todo lo aprendido, todo lo que hemos caminado juntos en este tiempo? Lo veo a Pedro mirando a su alrededor, mirando el panorama incierto, mirando la realidad. Habrá consultado con algunos de sus discípulos, compañeros, y otros le habrá dicho: habla vos. Y este Pedro, que como nos tiene acostumbrado a tomar, ¿no?, la posta, dijo: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Porque nosotros hemos creído, hemos palpado, se nos ha revelado que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tremenda afirmación. Una pregunta con una respuesta, casi te diría, inmediata. ¿A quién iremos? Y a quién iremos es la pregunta que
te hago y a quién iré es la pregunta que me hago yo. Primero puedo decir, no tengo lugar a donde ir. Debo reconocer que en las más profundas necesidades el Señor ha estado a mi lado, que su bondad me alcanzó, que su fidelidad permanece, que su amor es eterno, que su misericordia se renueva cada mañana. ¿A quién irían y a quién iríamos si dejáramos a Jesús? ¿Qué camino podríamos seguir? ¿Quién podrá igualar a este Jesús? Por eso, tanto Pedro como el resto decidieron permanecer unidos a Él. Las enseñanzas que Jesús tenía eran todo el alimento espiritual que ellos necesitaban para el diario vivir, para el presente y para el futuro. Habían comprobado con certeza que Jesús era el Mesías. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Las palabras de vida eterna eran vitales para su vida. Las palabras de vida eterna de parte de Jesús son vitales para mi vida hoy y para tu vida. Las palabras de vida eterna son las que debemos como iglesia dar a conocer a aquellos que aún no siguen a Jesús, que ni siquiera han escuchado hablar de Jesús. Este es un buen tiempo. La Navidad es un buen tiempo para poder acercar un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, para poder alcanzar palabras de vida eterna. Te recuerdo las palabras de Jesús en la sinagoga cuando desenrolló el libro y empezó a leer y dijo: el Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para traer libertad a los oprimidos, para poner en libertad a los cautivos, para anunciar el año agradable del Señor. Con toda autoridad, Jesús lo decía. Por eso como iglesia somos unos privilegiados por conocer del amor de Dios. Pero más que un privilegio, tenemos una responsabilidad que es dar a conocer el amor de Dios. Para que aquellas personas que no tienen a dónde ir, puedan ir a Dios por medio de Cristo Jesús. En Jesús, tanto vos como yo sabemos bien que tenemos todo lo que necesitamos. Por eso, mientras la duda te atormente, mientras la incertidumbre, mientras la oración no es contestada, mientras el milagro no llega, no bajes los brazos. No dejes de luchar. ¿A dónde vamos a ir? ¿A quién iremos? Iremos a Jesús si solo Él tiene palabras de vida eterna. A la luz de la palabra quiero decirte que lo eterno no es lo que le sigue a esta vida. Lo eterno no es lo futuro. Lo eterno es lo que siempre fue, lo que existe desde un principio y lo que existirá para siempre. Eso es lo eterno. Lo eterno es ya, lo eterno es hoy. Te recuerdo las palabras de Jesús que dice: yo he venido para que tengan vida, una vida en abundancia. Yo he venido para que tengan una vida y una vida eterna. Y la vida eterna es esto, consiste en esto, en conocer a Dios por medio de Jesús, a quien Él envió. Que en este tiempo puedas dar a conocer a Jesús. Y que también, si te has replanteado muchas veces, ¿dónde está Dios? Dios está a tu lado. Jesús está a tu lado. ¿A quién iremos si solo Él tiene palabras de vida eterna? Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor proteja tus emociones, tus pensamientos, y que el Señor te conceda paz en este tiempo. Tal vez es un tiempo de espera, de incertidumbre, de dudas, de temores. Confía, cree, porque como dice alguien o dijo alguien, la incredulidad no está permitida en el reino de los cielos. Por eso que el Señor nos ayude a vos y a mí a combatir la incredulidad y a permanecer firme en su camino, bajo su gobierno, bajo su autoridad, disfrutando de las promesas eternas de Dios.